soy Isis Cielo Lucero Luna Jiménez y les voy a hablar un poco sobre la composición visual en fotografía. ¿Qué es la composición visual? Bueno, la composición visual se trata de controlar los elementos, es decir, las formas, los ritmos, las líneas y los tonos en una fotografía. In case I fall for you, will you burn all boats behind you and hit the road with me? And as you pull through, two partners in crime, we settle down in Alabama and pretend to free from fear. Es esta búsqueda de composiciones armónicas y estéticas visualmente funcionales para la realización de una imagen fotográfica y para que así podamos encontrar unos elementos y organizarlos de acuerdo a los fundamentos de las composiciones fotográficas. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía de sus elementos. A continuación les voy a compartir mi pantalla. Y específicamente vamos a hablar de qué es la regla de los tercios. Aquí podemos observar dos ejemplos de la ley de los tercios. Esta nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, se trata de imaginar nuestra fotografía dividida en 9 zonas iguales que se forman gracias a 4 líneas, 2 horizontales y 2 verticales, tal como pueden observar. En esta ley se ubica un elemento a destacar, en este caso es el bebé, y la regla dice que es importante que los elementos estén alejados del centro. Pues porque genera una composición más placentera para el ojo y parece más natural que una en la que el objeto o sujeto esté justo en el medio de la fotografía. Vamos a observar otros ejemplos. En el cruce de estas líneas forman 4 puntos. Estos son los 4 puntos fuertes y esto es lo que genera la composición más equilibrada. Igualmente, las líneas son una excelente guía para situar o relacionar elementos importantes, tanto en vertical como en horizontal. De hecho, las líneas horizontales son, según la teoría, el mejor sitio para colocar el horizonte de la fotografía. Se dice que esta ley es una simplificación de la ley o la proporción áurea. Se dice que estas líneas imaginarias deben ser equidistantes, como lo observamos aquí en la imagen, y por tanto las zonas que se forman son iguales en tamaño. Pero en la práctica, teniendo en cuenta que además que normalmente son líneas imaginarias, aunque es común que en las pantallas de nuestras cámaras se realice esta cuadrícula, no tiene por qué ser así. Es decir, por supuesto que las leyes que les estoy hablando pueden romperse en cualquier momento. Estos son otros ejemplos donde se aplica la ley. Y en este caso, la composición de marque está en el tercio izquierdo. En este otro ejemplo, la composición de marque está en el tercio derecho. Por otro lado, se puede observar que esta fotografía tiene una composición equilibrada y está enmarcada con los dos enmarques, o sea, tiene un enmarque de tercio doble. Se puede observar acá y en este. Hay dos puntos de interés.
Cabe mencionar que para lograr un efecto estético agradable hay estudios que remontan a la época de la antigua Grecia antes de Cristo, en los que ya se hablaba de las proporciones y que daba más armonía a una escultura, a una obra pictórica o incluso a un edificio. Bien, en los paisajes se recomienda colocar el horizonte en una de las líneas divisorias, como observamos acá, en la línea divisoria inferior, y de este modo evitaremos la sensación de partir en dos la imagen, al situar el horizonte justo en medio de la imagen. La ley del horizonte también dice que de manera simple en la foto deben trazarse dos líneas horizontales imaginarias, sea de formato horizontal o vertical, que van a dividir la foto en tres partes iguales. La línea del horizonte está más arriba y la modelo pasa a ocupar más de 2/3 de la fotografía. En cuanto a los retratos, es posible hablar de la ley de la mirada. Lo mejor es posicionar a la gente en uno de los lados del cuadro. Este es el aire que se encuentra en esta fotografía. Y esto está directamente relacionado con la ley de la mirada. La ley de la mirada radica en que toda persona, animal, sujeto u objeto debe tener un espacio libre dentro del encuadre. Se dice que más hacia la parte frontal que a la parte de atrás, ya que esto provoca una ilusión de que el protagonista esté mirando a alguien en específico. Aquí observamos otros dos ejemplos donde se muestra el aire de la fotografía y la mirada y la ley de la mirada. Asimismo, con esta otra fotografía, bien, si en un paisaje queremos destacar un primer plano de interés, lo destacamos en la zona central. En este caso vemos la iglesia y también vemos en la parte inferior el encuadre y en la parte superior donde se respira y se observa el cielo. La composición de marca libre o de campo abierto genera un campo abierto en la parte superior y en la parte inferior se destaca el elemento a fotografiar, en este caso el ave y la zona urbana. En esta otra fotografía también observamos una fotografía nocturna y como dice la ley, se colocó el horizonte en una de las líneas divisorias en la parte inferior y evitamos la sensación de partir en dos la imagen. En la composición de perspectiva podemos ver cómo se jugó con las líneas de la arquitectura. Se puede hablar aquí de una línea guía que a veces tenemos en las escenas a querer fotografiar y conducen nuestra mirada hacia esa línea. Simplemente hay que aprovecharlas obteniendo imágenes que destaquen por la capacidad de haber aprovechado el entorno. Estas líneas o composiciones en diagonales otorgan tensión en la imagen, tanto en los triángulos como las diagonales que ofrecen sensaciones de perspectiva y movimiento. Es algo que nos enseñan los pintores del Renacimiento cuando experimentaban con el punto de fuga. También podemos hablar de la composición de acercamiento o close-up. Esta llena el marco y a veces acercamos el objeto a fotografiar, podemos captar toda la atención del espectador, ofreciendo detalle de algo que no estamos acostumbrados a mirar de esa manera. Podemos resaltar texturas y dar énfasis a un motivo o expresar emociones. Cuando se habla de textura, también se puede representar las cualidades de una superficie, como observamos en estas imágenes, o de un sujeto.
Y cuando se habla de colores o de tono, el color o puede tener un buen conocimiento de la teoría del color y se puede saber que existen diferentes combinaciones armónicas. En una fotografía todo esto debe quedar balanceado. Los colores primarios también son los colores que no se pueden obtener con ninguna mezcla de color. Para los pigmentos son rojo, amarillo y azul, pero para la fotografía son rojo, verde y azul, o sea, RGB. Está entre la oscuridad y la luz. También la saturación, que es el grado de pureza del color, o sea, va desde el gris neutro, hasta los colores más llenos de pigmento. El círculo cromático, que surge a partir de la combinación de los tres colores primarios y de los secundarios. Se colocan de manera opuesta porque así se intensifican mutuamente. Los colores cálidos son los asociados a la sensación subjetiva de calidez, el rojo, naranja, café, el amarillo, el dorado. Así que si queremos dar ese tipo de sensaciones cálidas en las fotografías podemos usar este tipo de tonos. Y para los colores más fríos, para las fotografías relacionadas con que provocan esa sensación de frío, están el azul, el verde, el violeta, el plateado. Todo esto va a generar esa armonía en cuanto al tono. Los colores armónicos son los que combinan entre sí, es decir, que se ven bien juntos. Y a partir de los colores primarios surge toda una gama de colores. Se dice que visualmente en una imagen los colores fríos retroceden y los cálidos avanzan. Por eso, mezclarlos ayuda a acentuar los planos. El color puede ser un pretexto para usar y crear buenas fotografías originales en las que el foco sean las diferentes tonalidades que se encuentran en una escena y así se aprovecha las cualidades de la modelo o del objeto a fotografiar. Las sombras y el uso de la distancia focal en una foto vuelve intrépida la escena. Y también existe otro tipo de técnica, es que al enfocar el modelo u objeto, uno puede desenfocar lo demás. Y bueno, la fuente inagotable de color es sin duda la naturaleza, las flores, los animales, los insectos. Todos estos ofrecen posibilidades para jugar con el espectro del color. Y el color es un elemento fundamental en fotografía. Y si se utiliza de forma adecuada, se puede contar historias visuales que acercan emocionalmente al espectador o a quienes vean las imágenes. Otro tema importante es el uso de reflejos. El uso de ventanas, espejos, agua o cualquier superficie reflejante puede crear efectos muy sugerentes en una fotografía, pues por alguna razón resulta muy placentero que por unos segundos engañemos al ojo para descubrir luego que se trata de un reflejo. Bueno, asimismo, les voy a hablar un poco de la proporción áurea y cómo se puede usar en las fotografías. Esta regla de la proporción áurea se une con la ley de los tercios. Cuando observamos una fotografía, siempre es importante analizar qué elementos se encuentran en la composición y los que consideramos los más importantes. Entonces, el encuadre, la composición, el objeto principal, el punto de enfoque y entre otros elementos. Sin importar el tipo de fotografía o tema, lo importante es saber qué transmitir con la foto y saber y pensar cómo fue hecha dicha fotografía en general. En cualquier fotografía que hacemos, uno de los elementos más importantes es el objeto principal que vamos a fotografiar. Este debe estar situado en algún punto de la fotografía y para ello determinamos nuestro encuadre y cómo vamos a tomar nuestra fotografía, que se basa en nuestro conocimiento. Claro, a veces
Cabe decir que se encuentra el instante decisivo y la fotografía se hace en un momento preciso. Nuestro campo de visión para el encuadre es muy extenso, pero para una fotografía es más limitado, por lo que es indispensable incluir los elementos más importantes en nuestra fotografía y en la composición. Así el resultado va a ser un poco ordenado de los elementos y por ello en esta ocasión se habla de la proporción áurea, creada por Leonardo Pisano, quien fue un famoso matemático de Italia que se dedicó a enseñar el sistema de numeración árabe, quien se dedica a desarrollar el sistema de numeración. Sin embargo, su mayor descubrimiento en esta época fue la sucesión de Fibonacci que dio lugar a la proporción áurea. Esta se trata de una serie de números que inician en 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Esta serie es infinita, en la que si sumamos dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Entonces, 1 más 1 igual a 2 y 13 más 21 igual a 34. Para la proporción áurea existe relación entre cada pareja de números consecutivos, dividiendo cada número entre su anterior. Así nos acercamos al número áureo 1,618034. Esta serie numérica la podemos aplicar a un rectángulo. Colocamos los números desde el centro hacia afuera en cada cuadro y posteriormente unimos los vértices con una línea para formar la famosa espiral dorada, pues es uno de sus nombres conocidos, y así encontramos visualmente la proporción áurea. De esta forma podemos aplicar la sucesión de Fibonacci a una fotografía para lograr un encuadre correcto con la proporción áurea, o en su caso aumentar la numeración para lograr un encuadre mayor si tenemos un objeto más grande que deseamos fotografiar. Aplicar la proporción áurea en la fotografía siempre es buscar una buena composición y lo más importante es un objeto principal. Con la proporción áurea vamos a conseguir incluir nuestro objeto dentro de un encuadre geométricamente correcto, lo cual hace que cuando observamos la fotografía nuestro ojo se enfoque en ese objeto principal de nuestra fotografía y después se va a dirigir al resto. Para ello debemos observar todo el campo de visión a fotografiar, conocer cuál es el objeto que deseamos resaltar y hacer el encuadre correcto con una buena composición es muy importante para lograr la proporción áurea. Para usar la proporción áurea se debe incluir el objeto principal en la fotografía desde el centro de los cuadros. Esto es iniciar en el número 1, 2, 3 y a partir de ahí para incluir los otros elementos que conforman la composición. Así el ojo se centrará en el cuadro con el número 1 y posteriormente verá el resto de la fotografía. Hay que tener pocos elementos en la fotografía. Esto se recomienda con la finalidad de que al observar, esta no tenga elementos distractores o muchos elementos que carguen la foto, lo que ayuda a generar también una buena composición o en su caso no tiene nada que ver con el tema que capturamos y distrae. La idea es simplemente incluir 2 a 4 elementos máximos. Esto es lo que se recomienda para que ayuden a una buena composición fotográfica y así se logre una fotografía más limpia, con mayor resultado e impacto visual.